Ok, buenas noches. Ahora sí ya logramos desarmar esto aquí. Ok, hoy, esta noche les vamos a hablar sobre rupturas de Aquiles, si cómo lo reparo hace alguna diferencia o no. Eh, Mi nombre es Octavio Méndez, para los que no me conocen, y el doctor Marcelino González también me va a ayudar un poquito en la parte final, porque haciendo esta investigación encontramos un par de datos que nos parecieron interesantes, inclusive a nivel de su especialidad, que pues el doctor Marcelino nos va a comentar. Entonces, como objetivo de la charla, pues repasar la anatomía del Aquiles, describir el mecanismo de ruptura, describir las diferentes técnicas para su reparación y comparar estas técnicas según lo que dice la literatura, ¿no? Entonces, para comenzar primero, ¿quiénes aquí todavía, o sea, quisiera saber cómo ustedes están reparando los Aquiles? ¿Quiénes aquí hacen técnica percutánea? ¿Quiénes hacen mini open? ¿Ok? ¿Y quiénes todavía hacen reparación abierta tradicional? Ok. Perfecto, ok. Entonces, ¿quiénes aquí están usando algún tipo de dispositivo tipo puente entre el tendón y el hueso? ¿Ok? ¿Quiénes no están usando el dispositivo de tipo puente? Todos los demás, ¿no? Perfecto. Entonces, repasando la anatomía, recordando, el Aquiles está formado por los gastrocnemios y el sóleo. El plantar delgado a veces se inserta directo en el Aquiles, a veces se inserta parte del Aquiles. Teorías de que pues, puede estar involucrado dentro de la fisiopatología de la tendinitis crónica y que puede ser causa de la ruptura. Sí, no, pues no nos vamos a poner a debatir eso esta noche, pero pues está ahí al lado del tendón. Es el tendón más largo, más fuerte del cuerpo y es un tendón que cada vez se rompe más. Parte de la razón por la cual decidimos escoger este tema fue que este año en la NBA hubo ocho, ¿verdad? 8 rupturas de Aquiles en una temporada, lo cual lo más que había sido antes había sido 3. Un aumento muy significativo para deportistas, inclusive para deportistas élite. Obviamente la razón no es que la vamos a dilucidar aquí hoy, ni vamos a saber, pero sí es algo que por lo menos yo creo que no solamente a nivel de deportista élite, sino en población en general, está pasando cada vez más. Y pues es un tema que nos parece importante discutir cómo lo manejamos. Entonces, mecanismo de la ruptura, algunos videos donde hay, se ve el mecanismo bastante evidente, la parte de arriba, el jugador o la persona con extensión completa de la pierna que está atrás, hace una contracción excéntrica y en ese momento se rompe Desde otra vista, aquí se ve la extensión completa de la pierna y como en el momento que hace la contracción excéntrica, se rompe el Aquiles y pierde la fuerza enseguida, ¿no? Esta es otra imagen que se ve en otro deporte, obviamente, se ve de frente, cómo la persona pierde la fuerza en la pierna y él inclusive se voltea a buscar a ver qué había pasado, si alguien le había pisado o qué, porque pues parece, suena, que ahora vamos a ver otro video donde sí suena, y se siente como conocemos tradicionalmente que el golpe de la pedrada no solamente pasa en deportistas élite, puede pasar en personas, digamos, y así suena, y así suena. Y normalmente la historia es fácil, pasa muchas veces desapercibida en el cuarto de urgencia porque los médicos generales pues muchas veces no lo ven o no lo diagnostican o no lo piensan o piensan que es un esguince o lo que sea, pero bueno, recordando el examen físico, es bastante fácil saber cuándo tienes un tendón roto. Solamente poniendo el paciente boca abajo, haciendo flexión de la rodilla, van a ver enseguida la disminución de la tensión del mismo Aquiles. Hacen su prueba de Thompson y obviamente pueden palpar el gap bastante evidente en estos pacientes, ¿no? Con esas 3 cosas pueden estar seguros de que hay una ruptura. Entonces, entrando en las técnicas. Técnica abierta tradicional, ventaja que nos da, podemos usar la sutura que nos dé la gana. Como ya sabemos, el tendón de Aquiles se presta para cualquier tipo de sutura. Eh,
en términos generales. Obviamente, dependiendo de la calidad del tejido, a ver, algunas suturas van a ser más difíciles de hacer en ciertas situaciones, pero en términos generales, el concepto es que cualquier sutura no se va a desgarrar en el tendón de Aquiles. Pueden hacer Bunel, pueden hacer Kessler, pueden hacer Krakow, y obviamente cuando lo tienes abierto, puedes hacer la que más estés familiarizado con. La técnica percutánea pues, fue descrita desde 1977 por Mike Griffith y originalmente la técnica original tenía un riesgo alto de lesión del nervio sural. Eso se han ido haciendo modificaciones, las cuales han ido disminuyendo ese riesgo, pero todavía sigue siendo un riesgo y hasta el sol de hoy la mayoría de los estudios lo reportan como una posibilidad, a pesar de que el riesgo sea bien bajo. Y las técnicas mini open son como una mezcla de todo esto, ¿no? De las bases. Y lo que estamos buscando es menos lesión de sural, eh, dependiendo del tipo de mini open, tener más opciones de puntos, poder hacer puntos diferentes, inclusive Krakow directamente sobre el tendón, o pues con ciertos sistemas especiales hacer suturas bloqueadas. Y obviamente el tema de esto es que muchos de estos sistemas mini open necesitan, o para todos estos sistemas mini open necesitan algún tipo de sistema especial que obviamente el costo ya empieza a subir de nivel, ¿no? Agregar o no agregar un puente. Aquí la pregunta va a ser recuperación más rápida, deportista élite, menos pérdida laboral, etcétera. Ahí es donde está la arista de esta pregunta, pero el puente realmente lo que te da es eso, una rehabilitación más rápida, como vamos a ver en algunos estudios que tenemos. Entonces, abierta. Todos sabemos cómo se hace una abierta. Yo creo que todos aquí hemos visto y hecho abiertas. Obviamente el tema con la abierta es el tejido blando. Hay que tener cuidado y hacer una disección fina, pero sobre todo tener mucho cuidado de los tejidos blandos. Hay muchos cirujanos a nivel mundial que dicen que ellos no tienen problemas de tejido blando. Lo que sí es cierto es que entre mejor traten el tejido blando, menos riesgo van a tener de lesionarlo. Menos separadores en piel, tratar de cuando hacen la disección hacerlo lo más con capas gruesas y evitar estar traccionando demasiado la piel porque eso es lo que te va a hacer que esas pieles sufran. Entonces, la percutánea, que es, le quise traer a colación una técnica que me parece muy sencilla, poco costosa y que podemos hacer en nuestro sistema de salud y que también disminuye bastante el riesgo de atrapamiento del nervio sural. Esta técnica fue descrita por un francés que se llama Dresden, la técnica de Dresden. Él diseñó este sistema o este aparato que se llama aparato de Dresden. Nosotros, pues en el Hospital Regional de Chepo, logramos conseguir que nos hicieran algo similar, pero en cualquier hospital se puede usar una cureta ginecológica perfectamente para las curetas que usan para el legrado los ginecólogos. Esas curetas funcionan para hacer la técnica. Y básicamente la técnica consiste en, por encima de la ruptura, más o menos unos 5 centímetros por encima de la ruptura, haces una incisión, pasas el instrumento de Dresden y pescas el instrumento de Dresden abajo junto con el tendón con esas dos agujas como ven ahí abajo. Idealmente deben estar un poquito más separadas una de otra. Y después de pasar las dos agujas, rescatas los hilos arriba, que van a ir por dentro del paratenum, y se hace un punto deslizante, doble punto deslizante, un primer punto y un segundo punto, y eso le va a recuperar la tensión y a aproximar los cabos de la lesión. Y se cierra la herida a nivel proximal. Es una técnica muy sencilla, económica y que cuando necesitamos hacer una técnica percutánea por alguna razón, pues es una muy buena opción que podemos hacer en la mayoría de nuestros hospitales, diría yo. Entonces, cuando entramos ya en las técnicas mini open, hay muchos sistemas comerciales hoy en día para hacer este tipo de técnicas mini open. La técnica en general está descrita con una incisión transversal a nivel del foco de la ruptura. La técnica original mini open es agarrar ambos cabos, el cabo de arriba, el cabo de abajo, con alguno de estos sistemas de manera percutánea. Estas suturas se alan y quedan por dentro del peritenum para evitar el atrapamiento del nervio sural y se anudan en un punto medio. Recomendación que siempre se dan en todas estas técnicas es que después de hacer los nudos, tratar de pasar esos nudos hacia la parte anterior del Aquiles
porque esas suturas tienden a irritar la piel y como estamos trabajando en una piel muy, muy delgadita, eso normalmente es lo que nos da problemas de herida. Eh, Algunos, cuando estamos comenzando la técnica, como estas primeras dos imágenes, hacemos la incisión vertical por miedo a que si tengo que extender, si no tengo que extender, que si no agarra, que hago, que... ahora les voy a hablar un poquito sobre qué opciones tienen si quieren hacer su incisión horizontal, perdón, sí, horizontal, y no quieren hacer una extensión de la herida, que pues obviamente pueden extender esta herida de manera en H o extenderla en Z, y también funciona si tuvieran la necesidad de hacerlo. Este es un caso donde se pasaron las suturas a nivel proximal y el tejido estaba de tan mala calidad, además de que era una ruptura alta, como pueden ver, y no agarraban las suturas. Percutáneamente se pasó una o dos veces y cuando se jalaban las suturas se desgarraban. Entonces, lo que hacemos es que hacemos una incisión proximal, en el lado medial, preferiblemente para evitar el sural, se saca el tendón proximal ahí arriba, se tubuliza y entonces volvemos y lo metemos hacia el área de la ruptura. Y en este caso, yo estaba usando una técnica de puente y se vuelve y se inserta el tendón en el tendón de Aquiles, perdón, en el calcáneo. Y con eso evitamos alargar una herida sobre el área que sabemos que tiende a sufrir más, que tiende a dar más problemas, que tiende a dar más problemas de cicatrización, ¿no? Y hacemos una herida donde hay mucho más músculo que si llegases a tener algún problema de herida probablemente va a resolver con curaciones. Entonces, entrando en el tema de la rehabilitación, va a diferir dependiendo del tipo de técnica. Cada una de estas técnicas va a tener diferente fuerza. Ahí, por ejemplo, la técnica de percutánea que demostré, hay muchas técnicas percutáneas. La que mostré es una técnica de Dresden donde solamente se pasa la sutura una vez a través del tendón. En dos puntos, pero una sola vez a través del tendón. Eso tiene menos fuerza que otro tipo de técnica. Hay técnicas percutáneas donde se pasan puntos cruzados, se pasan arriba, se pasan abajo, y eso tiene mucha más fuerza, entre comillas, fuerza biomecánica, por lo cual podrían ser un poquito más agresivos con la rehabilitación. Eso va a depender un poco de qué técnica utilizar. Pero en términos generales, la tendencia hoy en día es evitar las inmovilizaciones prolongadas. Sabemos que el paciente le va mejor cuando lo rehabilitamos lo más rápido posible, sobre todo la movilización temprana y el apoyo precoz. Esos pacientes pierden menos masa muscular y recuperan mucho más rápido su función y mucho mejor su resultado funcional al final. Entonces también tenemos que tomar eso en cuenta cuando vamos a escoger el tipo de técnica que vamos a utilizar, dependiendo del tipo de paciente que tenemos enfrente. No solamente pensando en el deportista que quieres que regrese rápido de una cancha, sino también pensando en el paciente diabético con problemas de cicatrización, etcétera, que no quieres que la piel sea un problema para poder rehabilitar a ese paciente. Todo ese tipo de aristas son cosas que hay que tomar en cuenta en el momento que vamos a escoger qué técnica vamos a utilizar. La mayoría de las inmovilizaciones de todos los protocolos que yo he leído hoy en día comienzan en plantiflexión y van quitando la plantiflexión hasta llegar a neutro progresivamente. Normalmente terminan a las 4 semanas, pero varía de protocolo a protocolo. Ya no se dejan esas inmovilizaciones de 8 semanas como hacíamos antes. Eso lo tratamos de no hacer y sobre todo no dejar un equino demasiado prolongado porque después llevarlo a neutro es mucho más difícil. Entonces, les traje específicamente el protocolo del Mackay Clinic, que es un gran promotor del Speed Bridge de Artrek, que es una de las técnicas de suturas donde hacemos el puente del tendón al hueso, porque me parece que es uno de los protocolos más agresivos. No es el más agresivo. He visto protocolos donde los ponen a apoyar literalmente al día siguiente de operados, sin bota, sin protección, sin nada. Este es un poquito menos agresivo, pero me parece que es muy agresivo para el tipo de paciente que maneja, porque él maneja mucho paciente deportista de élite. Entonces, 0 a 2 semanas, básicamente enfocarse en la cicatrización y evitar infección. De 2 a 4 semanas, empezar ejercicios de cadena cerrada en bota y pararse estático en la bota, perdón, sin la bota. O sea, no hacer pasos sin la bota, pueden caminar y tener apoyo total con bota, pero sin bota solamente se paran estáticos. ¿Con cuña o sin cuña? Sin cuña. 4 a 6 semanas, ganar fuerza para el retiro de la bota gradual. 6 a 10 semanas,
rango de movimiento y puntillas en 2 pies. Al 10 a 12 semanas, puntillas en un pie. 12 a 16 semanas, fuerza muscular y pruebas de salto al final de esta etapa. 16 para arriba, entrenamiento deportivo específico. Obviamente en todos estos procesos hay muchas más aristas, pero este es como el resumen de cada etapa, ¿no? Entonces, para que vean más o menos hacia qué queremos llevar el tendón de Aquiles. Obviamente esto no es para todos los pacientes, pues digo, estamos terminando en un entrenamiento deportivo específico, no todos los pacientes van a llegar a ese punto, pero la idea es tratar de pararlos y moverlos más rápido, no solamente por la parte deportiva, sino por la parte, digamos, económica de pérdida de ese paciente laboral, pérdida de ese paciente en su casa, ese paciente que sea dependiente de alguien más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la idea de ir llevando poco a poco la técnicas de reparación del tendón de Aquiles. Entonces, ¿qué dice la literatura en cuanto a todo lo que les acabo de decir? Primero, un estudio bien interesante biomecánico que comparaba tres técnicas diferentes. Dos técnicas, estos son cadáveres porcinos. eh, Dos técnicas abiertas, que son una técnica de Krakow, donde hay dos suturas, cuatro cabos al final. Una técnica que se llama, que le decían, el Triple Bundle Suture Technique. La verdad es que para mí era nuevo, nunca lo he visto, pero ahí hay seis suturas en vez de cuatro al final, perdón, seis cabos al final. Y una técnica de, si no me equivoco, la marca comercial era Conmed, que hace también lo mismo, un puente entre el cabo proximal y el hueso. Entonces esto lo llevaban biomecánicamente a estrés y lo que encontraron al final era que se rompía más rápido la del Krakow, después se rompían las de la inserción de vuelta al calcáneo y las más fuertes eran la del centro, la de las seis suturas. En teoría, pues si nos ponemos críticos, es como difícil comparar seis suturas con cuatro suturas, ¿no? Pero cosas interesantes que encontraron en este estudio es que el del Krakow, todas fallaron porque se rompieron las suturas. Estas fallaron porque se rompía a nivel de, un porcentaje se rompía a nivel de la unión entre la sutura y el tendón y otras se rompían a nivel de la sutura. Y las de inserción a hueso, todas fallaron a nivel de la unión de sutura-tendón. O sea que en teoría deberíamos pensar que quizás ese es el constructo un poquito más fuerte y si lo pasamos a cuando ya hay biología, claro, esto lo están llevando a que falle, ¿no? Lo están dando biomecánicamente hasta que falle. Entonces quizás ese es el constructo más fuerte y teniendo las precauciones y dándole tiempo a la biología, probablemente es un constructo mucho más estable a mediano o largo plazo. Entonces, este es un artículo que encontré sobre un deportista élite, no sé cómo se dice en español, pero los que, bobsled, no sé si alguien sabe, trineo de nieve. Gracias. Bueno, él competía en Olimpiadas de trineo de nieve, tuvo una lesión de Aquiles, lo operan con un sistema de puente y lo rehabilitaron obviamente agresivamente para poder competir de nuevo y lo tenían a las 18 semanas post operatorio, o sea, menos de 5 meses, paciente compitiendo a nivel mundial y a las 29 semanas compitiendo en las Olimpiadas de invierno. Es que son sistemas que pueden llevar a una rehabilitación muy rápida, mucho más rápida de lo que estamos acostumbrados. Normalmente en un Aquiles, en un deportista, es un año o más. Esto, pues, está cambiando mucho el mundo de la cirugía del tendón de Aquiles. Entonces, esta es una serie de casos de sistemas de sutura. Este también es el de Conmed. Lo interesante es una serie muy chiquita, son 10 pacientes nada más, pero es interesante ver que todos los pacientes al final del seguimiento al año tenían 100 en la OFAS. La OFAS quizás no es el mejor score para medir una ruptura de Aquiles, pero bueno, tienen 100 en un score muy conocido en el mundo de pie y tobillo y ninguno tuvo ruptura al año, ninguno tuvo lesión de nervio sural, ninguno tuvo infección, ninguno tuvo trombosis venosa profunda. O sea, cero complicaciones, muy buen resultado. O sea que es un artículo bastante, a pesar de que sea una muestra pequeña, pues bien motivador de este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, ya entrando en materia de comparativa real entre las diferentes técnicas, este es un estudio donde, un metaanálisis donde compararon
Mini Open versus percutáneo. En base a ruptura, trombosis venosa profunda, infección, lesión de nervio sural y los scores que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En ruptura, cuando comparaban mini open versus percutáneo, mini open era favorecido. Nervio sural, perdón, mini open versus percutáneo, el mini open era el favorecido. Y en trombosis venosa profunda o infección, no había diferencia entre los dos grupos. Cuando pasamos a los scores en AOFAS, el mini open era el favorecido y en el score este score es un score específico de ruptura de tendón de Aquiles. Ahí no había diferencia, a pesar de que parecía favorecer el mini open, al final el metaanálisis no dio diferencia, si pueden ver, toca la línea del medio, así que no hay diferencia significativa entre los dos grupos. Y el tiempo de regreso al deporte tampoco hay diferencia. Tiempo quirúrgico tampoco había diferencia, lo cual fue interesante porque la mayoría de los estudios muestran diferencias significativas hacia percutáneo versus mini open en el tiempo quirúrgico. La flexión plantar y la dorsiflexión, o sea, el rango de movimiento, no había diferencia entre los dos grupos. Este metaanálisis comparó las tres técnicas, abierta, mini open y percutáneo. Fueron al final 26 estudios y estos 26 estudios encontraron en la primera parte, que es en el tiempo quirúrgico, que el percutáneo era más rápido que el abierto, bastante lógico, pero pues ahí está. Y el percutáneo era más rápido que el mini open. En AOFAS, ellos compararon uno con otro, o sea, comparaban abierto con percutáneo y después percutáneo a mini open. En el AOFAS, en el score AOFAS, el percutáneo era mejor resultado que el abierto y el mini open mejor que el percutáneo. O sea que, por lógica, el mini open es mejor que el abierto, ¿no? Y en el score de Aquiles específico, igual, el percutáneo tenía mejores resultados que la reparación abierta y el mini open mejor que la percutánea. Todo en este estudio apuntaba a que la técnica más recomendada sería la mini open. Eh, en cuanto a lesión de nervio sural, obviamente el abierto tiene mucho menos riesgo de lesión de nervio sural que la percutánea. Solo había un estudio de la revisión de ellos que comparaba abierto contra mini open y no había diferencia entre los dos grupos. Y solamente había, y perdón, de los que era entre percutánea y mini open tampoco había diferencia. O sea que, perdón, el de percutánea contra mini open era superior al mini open y entre abierta y mini open era mejor el mini open. Entonces, en infección, percutánea, menos infecciones que abierta y mini open en este caso dio menos infecciones perdón, sí, percutánea menos que abierta y mini open menos que abierta. ¿Qué es lo que uno esperaría, ¿no? Que las técnicas con menos invasión de tejido blando tengan menos riesgo de infección. Entonces, aquí sí los dejo con mi colega, el doctor Marcelino, para hablar de las rupturas a nivel miotendinoso. Hola, mi nombre es Martín González, ortopeda traumatólogo, pelo de pito vivo con el doctor Moreno. Que reconocer a los profes, en verdad. Entonces, se ha hablado bastante de rupturas insercionales, ruptura a limitar la sustancia, pero la ruptura miotendinosa, sabiendo que la biología local es diferente, la circulación es diferente, también hay consideraciones diferentes. Este estudio es de este año, como pueden ver ahí. Ellos revisaron este tema. Consiguieron una muestra en total de 70 pacientes, 63 de ellos fueron manejados de forma conservadora. El resto se hizo con técnicas de solo sutura, técnica abierta. Sabemos que la neumita tendinosa quizás no es el mejor sitio para hacer alguna técnica percutánea o mini open, debido a cómo está este, la parte entre la fascia y el tendón. Al abrir más arriba tenemos menos de dónde agarrar un tendón, tenemos una reparación un poco más difícil, se prefiere técnica de solo sutura. Pudieron ver que a largo plazo los seguimientos fueron entre 6 meses a un año. Los pacientes tenían igual resultado manejándose sin cirugía que con cirugía.
Incluso con cirugía se reportó algún grado alteraciones en la piel, pero los pacientes que se trataron sin cirugía tenían scores similares a un año de operados. Entonces, recomendaciones finales. Venimos a la parte que estábamos esperando, que vamos a llevar a nuestras casas. Tiempo de evolución que pueda tener un paciente luego de la ruptura. Menor de 2 semanas, técnicas percutáneas y mini open son bastante llevaderas. Sabemos que es un tendón que no ha estado haciendo adherencias alrededor del parateno, por lo tanto es más sencillo hacerlo. De 2 a 4 semanas, de 2 a 4 semanas, perdón, técnicas mini open o abierta o transferencia del flexor largo del alus. De 2 a 4 semanas se puede hacer un mini open, sí se puede hacer, asegurarse siempre, ¿no? De poder agarrar el tendón bien, liberarlo bien del parateno. Algunos preguntan, ¿y qué si me queda un poco corto, está muy contracturado? Se puede agregar un alargamiento quizá un poco más alto para tratar de no violentar la parte cercana al tendón. Y no pasar por alto, no se habló mucho de esto, pero la transferencia del flexor largo del halo que está siendo cada vez más utilizada, incluso como una técnica aislada, sin necesidad de tocar el tendón de Aquiles en sí. Y en cuanto a eso, ahorita voy más de 4 semanas técnicas abiertas o la transferencia. He tenido la oportunidad de hacer unas cuantas. La que más me llama la atención es de un paciente extranjero, el cual tiene una ruptura más de un año de un tendón de Aquiles. Y en el área donde tenía la ruptura del tendón de Aquiles, hacía como un quiste, que dice cuando se esforzaba mucho se le inflamaba y le subía el dolor y le bajaba. Es un paciente del doctor Gerinaldo, se le hizo una transferencia profesor largo de la luz solamente. El paciente recuperó bien, como a eso de los 6 meses, él me dice, doctor, hágame una resonancia para ver cómo va a decir. No, pero ¿para qué? No es necesario. Eso está bien, párate en punta de pie, para ver todo muy bien. Ok, fue a su país y volvió y que doctor, me hizo una resonancia en mi país. Gacha, la había conseguido alguien que se le hiciera. Vamos a ver la resonancia. Se veía el tendón perfecto, se veía donde llegaba a su anclaje en el calcáneo, ya que estos tendones, el flexor de la luz se cosecha y se coloca a través de un túnel en el calcáneo y se le coloca un tornillo de interferencia. Y además el tendón de Aquiles sano. ¿Cómo? No se sabe todavía, pero el tendón de Aquiles de estos sano y se veían las fibras del tendón de Aquiles que iban desde abajo hasta arriba y el paciente, la bolita que se le hacía en el punto de la ruptura, ya no la tenía. Ya se lo había pasado por completo. Entonces, eso en cuanto a tiempo. Sitio de la ruptura y sustancia, se trata de aproximar los cabos. Cualquier técnica, quizás haya que considerar otros factores para decidir cualquier técnica, ¿verdad? Eso lo veremos después. Insercionales, la reinserción. Hay que tener a veces cuidado las rupturas insercionales, ya que muchas veces son complejas. No solamente que se desinsertó, sino que vienen con desinserciones parciales, con un trazo de ruptura que llega hasta la mitad de la sustancia y quedamos como con un, ¿se acuerdan los extremos cohesivos y los extremos romos que habían cuando dábamos ADN? Bueno, quedan como extremos romos que parte como un corte sagital acá, no, yo sí me acuerdo. Como si fuera un corte coronal en el Aquiles, se desinserta parcialmente y se rompe a la mitad. Entonces quizás un poquito más difícil la reparación esa, he tenido un par de esos casos, termino haciendo una reparación arriba y una reinserción abajo con una técnica similar a la doblilera de hombro. Miotendinosas, en este momento, ahorita mismo, con la evidencia que está saliendo, sabiendo en el análisis que se hizo que yo soy el primero que hace un estudio de esa forma, puede llegar a considerarse controversial. Deportistas, uno trata de repararlo, se trata de llevar una recuperación más temprana, pero al tener esta evidencia de que a largo plazo los mismos resultados da un poco a pensar. Rehabilitación lo más agresiva posible, de huesito de sutura, es cierto, en lo personal, lo que yo hago es que el paciente sale con trato de que quede al mismo nivel del otro pie, sale con su férula donde quede, siempre un poquito de equino, y por lo general había antes aprendido que se usaban 3 cuñas. Esas cuñas vienen ya, las venden, y eso aquí no se consigue, pero las venden, vienen 3 cuñas bien bonitas. Aquí en Panamá las taloneras las venden de 2 en 2, así que hice un protocolo de 4 cuñas, y entonces coloco al paciente sin apoyo. El paciente sin apoyo durante 2 semanas. Luego de esto comienza apoyo con 4 cuñas y 2 muletas. Y vamos avanzando. La siguiente semana le saco una cuña, suelto una muleta.
La siguiente semana suelta la otra muleta, le saca otra cuña y va entonces con la bota. La siguiente semana va solo bota y una cuña. La última semana bota sin cuña y en la casa sin nada. Ya para la sexta, séptima semana, el paciente ya debe estar caminando en un zapato, una zapatilla más que todo. Eso es un promedio. Hay pacientes que demoran un poquito más. Trato de que no demoren menos para cuidar la reparación. Y muchas gracias.